Buenos días, tardes o noches. El día de hoy te voy a contar de lo que es el estrés, qué es y sus formas en la salud de las personas, de cómo pueden implicarse y en qué momentos se pueden presentar. Ese es todo el índice que vamos a ver en esta presentación, que es introducción, y qué es el estrés, síntomas generales, tipos del estrés, y de estos tipos se van a arraigar a estrés agudo, estrés crónico y estrés episódico. Luego contaré con sus factores, las formas de evaluar ante una situación de estrés y los problemas de salud que pueden presentar las personas, así como formas que tienen para afrontar el estrés. En primer, la introducción para el estrés es de que es algo que podemos vivir en nuestro día a día y que pueden ser momentos en los que nos podemos sentir en el riesgo y que suele tener una reacción de supervivencia. Eso suele ser una reacción en la que la persona deja de pensar en su alrededor y empieza a actuar más para seguir viviendo en consecuencia a este estímulo de estrés externo. ¿Qué es el estrés? Se entiende como un estímulo o factor del medio que exige un esfuerzo inhabitual de los mecanismos del cuerpo para estar en el equilibrio en su organismo. Esto quiere decir de que si una persona llega a recibir eh, un elemento estresante del exterior, ya sea alguna situación que se llegue a complicar, el cuerpo empieza a producir hormonas o llega a comportarse de cierta forma para que pueda hacer frente a ese problema de una forma más efectiva. Los síntomas generales suelen ser físicos y psicológicos. Entre los físicos tenemos el dolor de cabeza, tensión muscular, palpitaciones cardíacas que suelen ser como arritmias o taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial, sudoración excesiva, pies y manos fríos, alteración de la respiración y hormigueo en el estómago. Estos síntomas suelen variar dependiendo de qué tipo de estrés suele presentar las personas o ya sin caso puede ser de cómo suele presentarse el estrés. En psicológicos está la preocupación constante, incapacidad para concentrarse, confusión mental, ver solamente cosas negativas, pensamientos ansiosos y problemas de memoria. Eso suele ser ya en momentos más constantes. El problema de memoria en el que ya llega a ser más duradero el estrés y suele afectar en recuerdos o en situaciones que han vivido las personas en el pasado. Los tipos de estrés que podemos presentar en las personas es el estrés agudo, el crónico y el agudo episódico. El estrés agudo se caracteriza por ser de corta duración y está asociado con situaciones de un reto que requiere una respuesta rápida. Eso suele ser como un examen o algo que suele ser en el momento. Eso también se suele presentar en situaciones en las que la persona se está en peligro, ya sea como en un secuestro, un asalto, en alguna situación en la que se siente como un rehén. Y ahora pasamos al estrés crónico, que se produce durante un tiempo más prolongado que el estrés agudo. Este puede variar de varias semanas a meses. También ese se suele presentar con síntomas físicos que suele presentarse como marcas en la piel o mayormente sí se suele representar más el estrés en la piel, como algunas manchas, em, alguna hinchazón en la piel y eso normalmente se tiene que solucionar con ayuda psicológica. El estrés agudo episódico suele padecer las personas que marcan metas poco realistas y y por las exigencias de la sociedad. Esos suelen ser personas que normalmente le dicen de que tienen que conseguir una cierta meta porque las otras personas le llegan a decir de que están destinadas para eso. Por ejemplo, si una persona quiere estudiar arqueología y sus familiares o sus amigos o quien sea de su entorno le dice que tenga que estudiar medicina o alguna carrera que usen de excusa como para que realmente generen ingresos. Esto le hace que la persona llegue también a sentirse inservible o que sus deseos no sean escuchados. Y al momento de estar en estas carreras, las mismas personas llegan
a sentir de que no encajan y tienen que seguir constantemente para que no sientan ese de rechazo de las personas que eligieron de estudiar esta carrera. Ahora bien, especificando más en el estrés agudo, es, es más común en las personas en su día a día. Suele ser fascinante y emocionante de pequeñas dosis, pero constantemente llega a ser agotador. Este suele derivar en agonía psicológica, dolores de cabeza tensionales, malestar estomacal y otros síntomas. Como mencioné anteriormente, algunos ejemplos pueden ser un examen, algún proyecto, a lo que se le conoce un susto mañanero, de que llegan irritando, que te despiertan de una forma no pasiva, por así decirlo. Y como lo mencioné, también pueden ser momentos en los que la persona está en riesgo, asalto, algún inminente choque. em, También después de algún accidente, también suele presentarse ese tipo de estrés en el que es como un impacto en el que la persona ya no puede recordar o pensar con claridad y simplemente empieza a actuar por supervivencia. Ahora, el estrés crónico, es más extenso y ya se considera más como una tipo de enfermedad que llega a desgastar a las personas día a día, en el que destruye el cuerpo, la mente y la vida de la persona. Surge como una forma en la que la persona no encuentra una salida a alguna situación que le suele complicar, y esta persona se suele exigir y se presiona por tiempos indeterminados. Estas personas bueno, algunos de estos provienen de experiencias traumáticas de las niñas, que se mantienen dolorosas y presentes en la actualidad. También llega a ser parte de la personalidad si no se llega a tratar la persona, y empieza a ver la persona a su alrededor como que es un estrés constante. Eso suele ser de que con cualquier cosa una persona se puede llegar a sentir estresada. Un ejemplo de puede ser eh, que los platos sucios no estén ahí acumulados y la misma persona tenga que estarlos lavando. Por el momento de verlo, la persona se empieza a sentir estresada por un suceso menor, y esto provoca que la persona suele sentirse más estresada constantemente. El estrés agudo episódico, ese suele presentarse como el estrés agudo, pero con mayor frecuencia. Estas suelen ser personas que asumen muchas responsabilidades y que no tienen un orden específico de sus decisiones. Es común que las personas estén agitadas o que tengan mal carácter, sean irritables, ansiosas y estén tensas. Algunos de estos síntomas del estrés agudo episódico, suelen ser dolores de cabeza tensos y persistentes, migrañas, hipertensión, dolor en el pecho y enfermedades cardíacas, tales como taquicardias o arritmias cardíacas. Tratar el estrés agudo episódico también requieren de intervención de varios niveles que necesitan ayuda profesional, que incluso pueden llegar a tomar varios meses de terapia. Ahora bien, los factores que pueden desarrollar el estrés están los psicosociales, biológicos, ambientales y químicos. Los psicosociales son todos aquellos que pueden ser por una interacción social, tales como en estos ejemplos: desengaños, conflictos familiares, campos de trabajo, pérdidas personales, problemas económicos, entre otros muchos más. Los biológicos pueden ser producidos por las funciones normales y anormales del cuerpo humano, como enfermedades, drogas, obesidad y todo aquello que causa dolor físico. Los ambientales suelen ser también por el calor, el frío, el ruido, contaminación, cosas que nos pueden hacer sentir no cómodos y nos llegan a generar una presión para solucionar la situación. Los químicos, como el consumo de alcohol, tabaco y drogas, así como algunos consumibles que llegan a ser en exceso dañinos en el cuerpo y también en la mente de la persona. Ahora bien, las formas en las que las personas suelen evaluar las situaciones estresantes están las autorreferentes, que se centra que la persona se centra en sí mismo de cómo llega a afectarle la situación, pero esta no llega a facilitar las situaciones y es más probable de que desarrolle trastornos psicofisiológicos.
Ahora están los autoeficaces, que estos llegan a ser sujetos activamente intensos ante una situación de estrés y sus estrategias permiten solucionar pronto una situación y disminuir rápidamente la activación del estrés. Los negativistas son personas que se niegan a la existencia de problema o demandas del medio. Estos suelen ser de que las ignoran o de que de plano dicen que no lo tienen o lo tratan de evitar. Y en estas suelen ser un poquito más efectivas ante el estrés excesivo y lo único que llega a provocar es de que es menos desgaste, pero se desconoce en la actualidad de qué efectos se pueden provocar el uso constante de este tipo de formas de evaluar la situación. Los problemas más comunes que suele asociarse al estrés y que suelen ser derivados de estos en un uso constante es la ansiedad, depresión, problemas digestivos como la acidez estomacal, dolores de cabeza, tensión y dolor musculares, enfermedades cardíacas como el ataque cardíaco, presión arterial alta y accidentes cerebrovasculares, problemas del sueño tales como insomnio, aumento de peso que llega a ser obesidad o incluso sobrepeso, problemas de memoria y concentración, que esos suelen ser de corto plazo en la que la persona no llega a recordar de que vivió con anterioridad, e incluso llega a afectar cosas tan simples como en lo que comió la persona. Las formas en las que se puede afrontar el estrés suelen ser varias y dependerá de cada persona y de cómo le puedan servir. Como en una de estas es reconocer que hay cosas que no se puede cambiar. Eso se suele ser una práctica que es más difícil en las personas debido a que las personas con estrés sienten que pueden solucionar las cosas y quieren hacerlo en ese momento, afrontando muchas consecuencias, muchas responsabilidades que no deberían de ser suyas. En estos también están las situaciones estresantes que estos se tienen que evitar, tales como alguna situación de algún familiar que no les agrade. También sería no afrontar a una persona de que es evidente un riesgo. También está el hacer ejercicio. Se ha notado de que el hacer un ejercicio constante hace que la persona se sienta menos estresada y al generar más elevación de dopamina llega a generar una relajación en la persona. También de cambiar la perspectiva de la persona ante unas situaciones, hacer algo que disfrute, como algún hobby que ya tenga presente o que bien sabe que le puede generar una relajación, o por su otra parte, si no tiene ninguna, sería encontrar algún hobby que le pueda solucionar ante los problemas de estrés. También sería el estar constantemente activo con sus seres queridos, como comentárselo a padres, familiares o amigos que llegan a generarles como un sitio de seguridad. Pero el problema de esto es de que si se hace constantemente es una dependencia y ahí llegas a otro problema más. También está el sueño suficiente, que tenga que dormir lo suficiente. Normalmente se aconseja de que sean las 8 horas al día, pero también este suelen ser más como que la persona ya con que se sienta descansada es más que suficiente. También es decir que el aprender a decir no. Esto es más porque la misma persona, como el punto uno, la persona se llega a sentir presionada, empieza a tomar responsabilidades que no son suyas y por ende empieza a aumentar los niveles de estrés. Y ahora esto sería todo. Muchísimas gracias por haber prestado su atención en este video y espero que la información que les haya presentado les haya servido de ayuda. Hasta la próxima.